Klingenberg en Maine. Un nombre que suena a postal, a paz, a felicidad con casas de cuento y flores en los balcones. Pero incluso en la luz más brillante, la sombra acecha. Y bajo el manto de esa quietud germana, anida una historia que pudre el alma, un eco sordo de tormento que se niega a morir. Aquí, la fe se confunde con el miedo, y el murmullo de las oraciones se distorsiona hasta convertirse en un lamento ahogado. Aquí creció Anneliese Michel, una muchacha piadosa, sí, demasiado piadosa para el horror que la esperaba. Una flor delicada en un campo de cenizas. Su historia no es una tragedia, es un descenso a los infiernos, un testimonio vivo de que la maldad puede habitar entre nosotros en lo más sagrado, en lo más vulnerable. No es un cuento, es una advertencia, una respiración helada en la nuca que te recordará que el inframundo no está tan lejos como crees. Cada calle empedrada de Klingenberg, cada susurro del viento entre sus tejados antiguos, guarda el secreto de lo que devoró a Anneliese y está a punto de ser revelado. Mírala. En las viejas fotografías se esconde la Anneliese que fue. Ojos castaños llenos de una luz que aún no había sido arrancada. Una sonrisa pequeña, casi asustada, como si ya presintiera la oscuridad que se cernía. La Anneliese que vivía. Una estudiante aplicada, una hija obediente, una hermana cariñosa. Una vida tejida con promesas, con la suave monotonía de la piedad. Una existencia que de repente se deshizo en pedazos, como cristal golpeado por una fuerza invisible. Porque esa imagen, esa cáscara de felicidad, pronto se resquebrajaría. La dulce Anneliese comenzó a morir mucho antes de que su cuerpo dejara de respirar. Su rostro se desfiguró, sus ojos se hundieron en cuencas de terror. La luz se extinguió. Dejó de ser ella, se convirtió en un campo de batalla. De su garganta salían voces que no eran suyas, palabras que no conocía, maldiciones en lenguas muertas. Su cuerpo, antes esbelto, se contorsionaba en espasmos grotescos, impulsado por una energía que no era humana. En los escasos momentos de lucidez, se aferraba a la vida con las uñas, pidiendo ayuda con una mirada que suplicaba la muerte. Pero luego, algo la arrastraba de nuevo, algo la sumergía en un pozo de tormento indescriptible. Eran dos entidades en una luchando por la supervivencia, la otra reclamando su alma. Y aquí es donde el verdadero miedo comienza. El enigma de Anneliese Michel no es solo un caso, es una grieta en nuestra realidad, una pregunta que se clava en la médula. Para la ciencia, fue la manifestación de una mente rota, una epilepsia severa que desembocó en una psicosis profunda, un cerebro enfermo, una patología que la medicina intentó y falló en contener. Pero para otros, para aquellos que escucharon los gritos, que vieron la transformación, la verdad era mucho más antigua y mucho más maligna. Hablaban de un mal que no tenía cura en pastillas ni terapias. Un mal que se había anidado en lo más puro, pudriéndola desde dentro. La iglesia no vio una enferma, vio un alma secuestrada. ¿Qué ocurrió realmente en Klingenberg? ¿Fue Anneliese una víctima de su propia enfermedad, de un sistema médico que la abandonó? ¿O fue el receptáculo de fuerzas oscuras, un puente entre nuestro mundo y un infierno que solo la fe podía combatir? Esta es la historia que te arrastrará por los pasillos de un tormento real, por los ecos de las voces que la poseyeron y por la desesperación de aquellos que intentaron salvarla. Prepárate, porque al final, la respuesta puede ser más terrible de lo que jamás imaginaste, y la sombra de Anneliese
seguirá susurrando tu nombre mucho después de que este video termine. Para entender la magnitud del horror, hay que viajar al corazón de su vida, a la devoción que la moldeó. Anneliese Michel no creció simplemente en una familia católica. Creció en el epicentro de un dogma inquebrantable, en una casa donde la fe era el aire que se respiraba y cada amanecer era una llamada a la piedad. Su padre, Joseph, era un hombre de profunda fe que consideraba la religión como un faro moral. Su madre, Anna, una mujer aún más ferviente, se había propuesto que sus hijas fueran el ejemplo perfecto de pureza. No había lugar para la duda ni para el pecado. La vida de Anneliese estaba marcada por un calendario de misas diarias, rosarios repetidos hasta que las cuentas ardían en la palma de la mano y ayunos que ponían a prueba su voluntad. De noche, los cantos gregorianos flotaban en el aire y los crucifijos colgados en las paredes parecían vigilar cada uno de sus movimientos. Anneliese asumió esta devoción con un fervor que superaba incluso a la de sus padres. Se convirtió en una especie de santa en vida para su entorno, una niña que prefería la quietud de la iglesia a los juegos de la calle, una joven que se mortificaba en nombre de la penitencia. Se dice que en una ocasión, por la madrugada, dormía sobre el suelo de piedra en pleno invierno, un acto de autosacrificio que la familia no condenó, sino que consideró como una muestra de una fe sublime. Ella era el alma pura, que debía haber sido el orgullo de Dios. Y fue precisamente esa pureza lo que, según muchos, la convirtió en un blanco. Se dice que la oscuridad no busca la podredumbre, sino que se deleita en corromper lo más inocente, lo más brillante. Y el alma de Anneliese era, sin duda, una luz que debía ser extinguida. Pero ni siquiera la fe más inquebrantable puede detener el avance de un cáncer espiritual. Las primeras señales fueron tan sutiles que nadie les dio la importancia que merecían. A los 16 años, Anneliese experimentó su primer ataque. Fue en la quietud de la noche, una noche oscura en el dormitorio que compartía con sus hermanas. Un peso inexplicable sobre su pecho la despertó. No podía moverse, no podía gritar. Era una parálisis terrorífica que la aplastaba. Luego, el silencio de la casa se rompió con el sonido de un grito sordo. Sus hermanas la encontraron en la cama, rígida y con la mirada perdida. Su cuerpo se sacudía en violentas convulsiones. Un diagnóstico médico posterior habló de epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad neurológica que afectaba la parte del cerebro que controla las emociones y la memoria. Pero lo que no sabían, o lo que no querían creer, era que las convulsiones eran la menor de sus aflicciones. Con el tiempo, llegaron las voces. Un eco profundo y retorcido que se negaba a abandonarla. Un coro de susurros que la llamaba por su nombre en la oscuridad de la noche, diciéndole que estaba condenada, que se pudriría en el infierno. Luego llegaron las visiones. Rostros demoníacos deformados por el odio y el asco se manifestaban en su realidad, en las caras de sus seres queridos, en el reflejo del espejo. Se burlaban de ella, la atormentaban y la empujaban a la desesperación. Su pureza se convirtió en su maldición, una señal de una lucha que no podía comprender. Ante el rápido y aterrador deterioro de la salud de su hija, los padres de Anneliese hicieron lo que cualquier familia haría en su lugar. Recurrieron a la ciencia. A los 19 años, fue internada por primera vez en un hospital psiquiátrico. La lista de diagnósticos era larga y confusa: esquizofrenia, psicosis, depresión grave. Los médicos le administraron medicamentos antiepilépticos y sedantes para controlar las convulsiones. Por un tiempo,
pareció funcionar. Los espasmos disminuyeron. El silencio regresó a su habitación, pero solo fue una tregua. Cuando las drogas fallaron en curar su alma, los efectos secundarios se hicieron evidentes. La mente de Anneliese, antes tan brillante y lúcida, se volvió un torbellino de confusión y terror. Empezó a rechazar la comida, alegando que los demonios no se lo permitían. Se negaba a beber agua del grifo, insistiendo en que estaba envenenada por las fuerzas malignas. La joven que una vez había sido el pilar de su familia, se convirtió en una extraña, una criatura demacrada que se arrastraba por las habitaciones, con una mirada que no era la suya, una voz que no era la suya. La medicina había fracasado. La psiquiatría se había rendido. Y fue en ese momento, en la encrucijada entre la desesperación y el vacío, que la familia Michel decidió que el problema de Anneliese no era del cuerpo ni de la mente. Era un problema del alma. Y para curar un alma, se necesita algo más que ciencia. Se necesita un poder más antiguo, un rito prohibido. El fracaso de la medicina dejó a la familia Michel a la deriva, sumida en una desesperación que se alimentaba del terror. Los psiquiatras se encogieron de hombros. Los hospitales la devolvieron a casa como un caso perdido. Pero para Ana y Joseph Michel, su hija no era un caso. Era una hija, una vida que se consumía ante sus ojos. Los síntomas se volvieron incontrolables, grotescos. Anneliese se rasgaba la ropa, se mordía a sí misma, comía insectos, carbón, arrancaba trozos de alfombra y los tragaba. Los ataques de violencia se tornaron comunes, dirigidos tanto a su familia como a ella misma. La joven dulce y piadosa de antes ahora gritaba insultos, blasfemias que helaban la sangre, con una voz gutural que no era la suya. Se arrastraba por el suelo, imitaba el andar de un perro y pasaba la noche entera ladrando. La familia creyó que un demonio se había apoderado de su hija. Y en su fe, la única respuesta posible a la oscuridad era la luz. Para ellos, el exorcismo no era una fantasía medieval. Era el único camino para liberar a su hija de las garras del mal. La decisión fue una plegaria de auxilio, una última y desesperada apuesta por un ritual que la Iglesia había condenado al silencio durante siglos. La Iglesia, en la Alemania de la década de 1970, no veía con buenos ojos los exorcismos. La ciencia había sepultado la superstición, o al menos eso se creía. El obispo de Würzburg, Joseph Stangl, inicialmente se negó a autorizar el rito, insistiendo en que la joven necesitaba tratamiento médico. Pero la persistencia de la familia Michel y la evidencia de que los tratamientos no funcionaban o de que en realidad Anneliese empeoraba, hicieron que Stangl reconsiderara. Su decisión no fue pública, ni siquiera oficial. Fue un acuerdo silencioso, un permiso tácito para que dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, llevaran a cabo el ritual en secreto, lejos del escrutinio de la sociedad y de la propia Iglesia. La aprobación para el exorcismo fue un acto de fe y de miedo. La jerarquía eclesiástica no quería ser responsable de un fracaso, pero tampoco podía ignorar las súplicas de una familia que clamaba por una ayuda que la ciencia no podía dar. Los sacerdotes Alt y Renz eran hombres de fe inquebrantable, dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. Alt, un sacerdote joven, enérgico y seguro de sus convicciones. Y Renz, un misionero con experiencia en el campo de la lucha espiritual. Ellos, con la bendición secreta del obispo,
se convertirían en los protagonistas de un rito olvidado, un duelo mortal por el alma de una muchacha. A partir de finales del verano de 1975, se llevaron a cabo más de 60 sesiones de exorcismo. Estas sesiones no eran solo un rito, eran un campo de batalla. Los sacerdotes registraron cada momento en cintas de audio, que ahora son un escalofriante testimonio de lo que allí ocurrió. Las grabaciones, borrosas y llenas de estática, capturan el sonido de una voz que se retuerce, se rompe y se desgarra. Una voz que no es de una mujer. Una voz que gruñe y ríe, que grita maldiciones en arameo y latín. Durante el exorcismo, Anneliese se manifestaba una fuerza sobrehumana, rompiendo cadenas, destrozando muebles y lanzando a los sacerdotes por la habitación. Se negaba a beber agua bendita, y la sola mención del nombre de Jesús o la visión de un crucifijo la hacía gritar con un dolor agonizante. Los sacerdotes dialogaban con las entidades que se manifestaban, quienes se identificaron como los 6 poseedores, espíritus demoníacos que se habían apoderado de ella. Hablaban con acento alemán, se burlaban de los sacerdotes y de la familia, revelando la historia de sus supuestos pecados y crímenes. Entre ellos estaban Caín, el primer asesino de la humanidad; Nerón, el tirano romano que persiguió a los cristianos; Judas Iscariote, el traidor; Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI que había sido condenado por crímenes abominables; Hitler, el dictador responsable de millones de muertes; y por último, el sacerdote, una figura no identificada, pero aún más malvada que las demás. Las cintas son el testamento de ese horror, con diálogos en los que las entidades se burlan de los exorcistas, confiesan crímenes y proclaman su victoria sobre el alma de Anneliese. La joven era una marioneta, su cuerpo un títere movido por fuerzas que parecían deleitarse en su agonía. Los ritos continuaron, pero cada vez que los sacerdotes intentaban forzar la salida de un demonio, el cuerpo de Anneliese se debilitaba, como si el alma de la joven estuviera siendo arrancada a la fuerza, junto con la presencia maligna. Mientras el ritual de exorcismo avanzaba, la vida de Anneliese Michel se desvanecía. Cada sesión era un asalto brutal, un combate a muerte entre lo sagrado y lo profano, y el cuerpo de la joven era el campo de batalla. En su delirio, se negó a comer y beber, convencida de que los demonios la castigarían si lo hacía. En solo unos meses, su peso se desplomó de 42 kilos a apenas 31, dejando su cuerpo demacrado, casi esquelético, con las costillas marcadas bajo una piel de papel. Los días se convirtieron en un tormento sin fin. Pasaba las noches encadenada a la cama para no autolesionarse. Se hizo 800 genuflexiones, un ritual de penitencia que le destrozó las rodillas. Las cicatrices de las automutilaciones marcaban sus brazos, sus piernas y su rostro. Los dientes de su mandíbula superior se rompieron de tanto apretarlos en ataques de rabia. Sus ojos, antes brillantes, se habían hundido en su rostro, rodeados por una palidez cadavérica. El dolor no parecía afectarla. Se arrancaba trozos de carne y se golpeaba la cabeza contra la pared sin una sola queja. Su voz se había vuelto un ronquido gutural que apenas podía articular palabras, y el hedor de su cuerpo, de sus heridas sin curar y la falta de higiene llenaba toda la casa. El final estaba cerca. La Anneliese que una vez había existido ya no estaba allí. Lo único que quedaba era un cuerpo torturado, una cáscara que apenas se sostenía en pie, con una mirada que era un vacío sin fondo.
El 1 de julio de 1976 marcó el final del horror, pero no de la forma en que todos esperaban. La última sesión de exorcismo tuvo lugar con una Anneliese que apenas podía sostenerse. Exhausta, consumida, demacrada y temblando por la fiebre, Anneliese se desplomó en el suelo de su habitación. La voz, antes potente en sus gritos, ahora era un susurro casi imperceptible. Sus últimas palabras, registradas en las cintas, fueron un ruego que se perdió en la negrura. A las 12 del mediodía, un momento que se sentía más como un silencio eterno que como el medio del día, su voz se apagó para siempre. El padre Arnold Renz dijo que, en ese momento, una sonrisa de paz apareció en el rostro de la joven, como si al final su alma hubiera sido liberada de la prisión que había sido su cuerpo. Sus padres, que la encontraron en su cama, se negaron a creer que había muerto. Pensaron que se había desmayado y que simplemente estaba liberada. No llamaron a un médico. Solo se sentaron a su lado y esperaron el milagro de que despertara. El milagro no llegó. Cuando la forense llegó a la casa, el cuerpo de Anneliese ya estaba sin vida, con los huesos sobresaliendo por la piel. La autopsia revelaría que su muerte se debió a la desnutrición y la deshidratación extremas, condiciones que la habían arrastrado a una agonía lenta y brutal. La muerte de Anneliese no pasó desapercibida. El caso se convirtió en un escándalo mediático a nivel internacional, una mezcla de horror, morbo y debate. En 1978, sus padres y los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. El tribunal se convirtió en un circo mediático, un choque brutal entre la razón y la fe. La fiscalía argumentó que los acusados habían sido negligentes, que en lugar de buscar atención médica para Anneliese, habían optado por un ritual antiguo y peligroso, permitiendo que la joven se consumiera hasta la muerte. El juicio giró en torno a una sola pregunta: ¿posesión demoníaca o enfermedad mental? La defensa presentó las grabaciones del exorcismo, las voces guturales y las amenazas de las supuestas entidades. Afirmaron que el exorcismo había sido un acto de amor y de desesperación para salvar a una joven que la medicina ya había abandonado, y que su muerte fue el resultado de la batalla con el mal. La acusación respondió con el testimonio de los médicos que la trataron, quienes sostenían que Anneliese era una psicótica y que una simple transfusión de sangre la habría salvado. El jurado deliberó, y en un veredicto que reflejó la división entre la fe y la razón, los encontró a todos culpables. El castigo fue una condena de 6 meses de cárcel, suspendida con una libertad condicional de 3 años. La sentencia dejó a la comunidad atónita, con una sensación de que, al final, nadie había ganado. La verdad seguía en el aire, una pesada sombra que se negaba a desaparecer, un grito silencioso que se clavaría en la memoria de todos los que lo escucharon. La historia de Anneliese Michel no terminó con su muerte, ni con el veredicto del juicio. Se convirtió en una leyenda, un virus que se propagó por la cultura popular, mutando y adaptándose para seguir sembrando el miedo. Se la retrató en el cine, en películas de terror que exageraron los hechos para hacerlos aún más grotescos, convirtiendo a una víctima en un monstruo de película. Su historia inspiró la famosa película El exorcismo de Emily Rose, donde la ciencia y la fe se enfrentan en un tribunal de la misma manera en que se enfrentaron en la vida real. Pero más allá de Hollywood,
Su caso se convirtió en un faro para los creyentes, una prueba de que el mal existe y se manifiesta en el mundo físico. Para la Iglesia, su historia fue un recordatorio sombrío de que el antiguo ritual del exorcismo, aunque se oculte, sigue siendo un arma válida contra lo que ellos consideran la oscuridad. Anneliese no fue solo una víctima de su tiempo, fue una víctima de la lucha eterna entre la fe y la razón, un símbolo de cómo la oscuridad puede devorar la luz, incluso en los rincones más piadosos del mundo. Y sin embargo, a pesar de las películas, de los libros, de los documentales que intentan explicarlo, el misterio de Anneliese Michel sigue en pie. Fue una enferma mental, cuya fe la hizo sucumbir a una psicosis extrema. Los médicos aseguran que sí, que su muerte fue evitable y que la única tragedia fue la superstición de su familia. Pero, ¿cómo se explican las voces grabadas en las cintas, las múltiples lenguas que hablaba, los gritos de agonía que no parecían de una persona? ¿Cómo se explica el terror que los propios exorcistas, hombres de fe, sentían en su presencia? No hay una respuesta que satisfaga a todos, ni una verdad que pueda cerrar la herida. La historia de Anneliese no es una lección, no tiene una moraleja clara. Es un recordatorio de que, a veces, la realidad es más aterradora que cualquier ficción. Es un reflejo de que hay fuerzas que no entendemos y un vacío que la ciencia no puede llenar. Han pasado décadas desde que el cuerpo de Anneliese Michel fue enterrado en el cementerio de Klingenberg, en una tumba que todavía es visitada por peregrinos de todo el mundo. Pero el silencio que la rodea es tan engañoso como la paz del pueblo que la vio nacer. Su historia sigue viva en un eco que resuena en las noches, en el crujido de la madera vieja, en la brisa que susurra sobre las lápidas. Es una sombra que se arrastra por los pasillos de nuestra conciencia, una pregunta que nos acecha cuando la oscuridad se hace profunda. Fue la víctima de su mente enferma, la que no pudo escapar de los demonios de su propia locura. ¿O fue, al final, la última guerrera de una batalla milenaria, la que sacrificó su vida para que otros pudieran escuchar los gritos de un infierno que es más real de lo que queremos admitir? Su último aliento se mezcló con el aire, pero el eco de su tormento se quedó y seguirá susurrando en la noche, recordándonos que no siempre estamos a salvo de las sombras. Este caso, el de Anneliese Michel, es la prueba de que el miedo no es una historia. El miedo es real, y las sombras que la acecharon aún se arrastran entre nosotros. Si te atreviste a llegar hasta aquí, te invitamos a que te quedes con nosotros en los archivos del inframundo. El terror no termina con el final de una historia, sino que se esconde en los detalles, en los susurros. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y prepárate para escuchar la próxima vez que el mal decida contar su historia. Porque, te garantizamos, las tinieblas siempre tienen algo más para susurrar, y la próxima vez podría ser sobre ti.